Buenos días para todos, bienvenidos a la charla Gestión del Riesgo y Requisitos Legales Aplicables a las Empresas, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con la firma BRM Consultores y Mount Group. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos acompaña Federico Arias, él es director de BRM Consultores Chile, experto en la gestión de riesgos del negocio, dedicado a la consultoría gerencial desde hace casi 20 años. Por otro lado, también nos acompaña María José Beltrán. Ella es abogada de Mount Group Colombia, titulada en la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en Derecho de la Competencia con 6 años de experiencia en Derecho Corporativo y Empresarial. Les recuerdo a todas las personas que pueden dejar sus preguntas en el chat y los expositores les brindarán una respuesta. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a los expositores. Buenos días, Federico y María José. Muchas gracias, Angie, por la invitación y la presentación. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Cámara por esta invitación. Vale, perfecto. Federico, no sé si tienes la presentación. Sí, vamos a compartir. Vale, perfecto. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla completa. Sí, ahí ya se ve completo. Ya, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Un saludo a todos los presentes. Vamos a compartir el tema de gestión de riesgos, ya con una reseña en el contexto de Chile y con una perspectiva de gestión en relación a los requisitos legales de las empresas, y luego María José nos va a dar la cátedra y los fundamentos ya más jurídicos, ¿ya? Así que yo voy a comenzar con mi tema, que es la gestión de riesgo, que este webinar tiene tres objetivos principales: revisar los riesgos globales, reconocer la problemática del incumplimiento legal y algunas alternativas de solución para abordarlo, ¿ya? Hacer un refresco de los riesgos globales del 2022, donde se centra principalmente en los riesgos ambientales, ¿ya? Geopolíticos, sociales, y si se dan cuenta, los riesgos globales aún no aparecían los riesgos de tecnología, ¿no? Los riesgos de seguridad de la información principalmente. Y eso cambió drásticamente para los riesgos globales del 2023, donde se reconoce que aparece cierto el riesgo en relación a los riesgos tecnológicos con la ciberseguridad. Y hace poco fuimos, en el mes pasado en Chile también sufrimos las consecuencias de ciberataques, donde afectó a instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, hay un panorama global de riesgos, ¿ya? Los cuales debe ir aterrizando a los contextos por regionales, luego zonales, empresariales, y así vamos a ir escalando hacia abajo, ¿ya? Una pequeña reseña del marco regulatorio en Chile, que está regido por el Senado en la República de Chile. Nosotros tenemos en la pirámide de prioridades del marco jurídico está nuestra Constitución Política del Estado. Vinculado a los temas empresariales está el Código del Trabajo, ¿ya? Que nace desde el Ministerio del Trabajo. Luego, en materias de prevención de riesgos laborales, para darle un foco más de seguridad y salud en el trabajo, la ley 16.744, que la ley dice qué hacer, y los decretos supremos complementarios, que son los reglamentos de la ley, y dicen cómo abordar en el fondo el espíritu de la ley, ¿ya? También tenemos una línea de tiempo y un antecedente histórico en Chile, donde se han ido evolucionando distintos códigos, principalmente leyes y reglamentación relacionadas con nuestras industrias, para llegar el hito histórico que tenemos en el año 1968, con la creación de la ley 16.744, que crea el Seguro Social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ley vigente hasta la fecha, y creemos que ha sido una de las mejores leyes que hemos promulgado en nuestro país, dado que fue una ley muy participativa, ¿ya? Participó los gremios, representantes de trabajadores, representantes empresariales, instituciones públicas y privadas, y creemos que por ese nivel de participación logró crear esa ley, que hasta el día de hoy se mantiene vigente, ¿ya? Luego de la ley aparece una serie de reglamentos principales, ¿ya? De los cuales quiero destacar acá el Decreto Supremo número 40,
que es el reglamento para la aplicación de la prevención de riesgos laborales, es decir, encomienda a las empresas y a los trabajadores a la obligación de hacer gestión de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Otro destacable también es el decreto 54 en Chile, que regula el funcionamiento y constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad. Hoy muy relevante la participación de los representantes de los trabajadores para las materias de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y otro hito muy importante también, el 2007, con la creación de la ley de subcontratación, ya que reguló todo el régimen de contratación en Chile. Nosotros tenemos una estructura gubernamental vinculada a las empresas desde lo laboral. En el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ahí sí se divide en lo que es Previsión Social y su Secretaría del Trabajo. Y hoy día quien dictamina resoluciones y genera criterios de cumplimiento es la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? En nuestro ordenamiento. Luego, desde la ley, los organismos administradores en Chile, que esto es el símil para Colombia de las ARL, tenemos 3 instituciones privadas y una pública. Por lo tanto, tenemos una estructura, digamos, de soporte para que se administre esta ley, recordando que es un seguro social. Pasamos ahora a la estrategia empresarial, donde finalmente se crean los negocios, se crean las empresas con una visión, con una misión, con una planificación estratégica, con un objeto social de contribuir, ya sea con productos o servicios en el mercado en el cual compite, ¿ya? Y desde esa mirada, finalmente las empresas deben elaborar sus estrategias corporativas, estrategias competitivas, para mantenerse en el mercado vigente, ¿ya? Y en ese contexto empresarial, las empresas tienen cuestiones externas y cuestiones internas, ¿ya? De lo cual siempre va a estar rodeado de un entorno de regulaciones, un marco jurídico que lo va a controlar, y por otro lado una mirada interna siempre enfocándose en el centro de las personas, que esa es nuestra mirada, las personas, ¿ya? O sea, es decir, la empresa genera una serie de políticas de funcionamiento para luego pasar a los procesos, ya sea estratégico, operativo y de apoyo, para que la empresa funcione y logre los resultados esperados, pero siempre va a depender hoy día de las personas que están en los procesos, ¿ya? Y en ese sentido existe una amplia gama de riesgos en las empresas, ya sean estratégicos, tácticos y operacionales, pero a su vez también hay riesgos que son por disciplinas. Y en esa disciplina nosotros nos queremos enfocar hoy día en las disciplinas que hoy día tienen alternativas de solución en normas de gestión en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información, ¿ya? ¿Qué pasa entonces ahora desde un punto de vista de la calidad o la continuidad operacional? Existen riesgos de incumplimiento, ¿ya? Que finalmente si yo no hago los esfuerzos por asegurar justamente la identificación, la evaluación y el control de los requisitos legales, puedo tener riesgos de continuidad operacional, ¿ya? Una de las características más frecuentes de esta continuidad operacional tiene que ver con las prohibiciones de funcionamiento, ya sea por materias tributarias, evasión de impuestos, por ejemplo, o por provisión de funcionamiento por temas sanitarios, donde se fiscalizan entonces las empresas y se detectan incumplimientos y se generan o se materializan estos riesgos de funcionamiento. Desde una mirada de los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente, también existen obviamente algunos impactos que pueden tener en las empresas y estos podrían ser noticias, ¿ya? Tanto en materia de enfermedades laborales, accidentes graves o fatales que pueden ocurrir dentro de las empresas y el tema de la contaminación ambiental como uno de los factores más comunes en las empresas. Por lo tanto, también para esas problemáticas vamos a tener una amplia gama de estándares de gestión. Hoy día tenemos una línea de tiempo donde hemos ido visualizando cambios en las estructuras de las normas, obviamente con un espíritu de mejora, ¿ya? Pasando por calidad, seguridad, medio ambiente, y no olvidar que también existe una norma internacional de gestión de riesgos, ¿ya? La ISO 31000, que hoy día estamos en la versión 2018. Y en ese sentido, si nos centramos hoy día en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, contamos con una norma internacional de gestión que contribuye a las organizaciones a estandarizar criterios en las operaciones para la seguridad y salud en el trabajo.
Y en esta estructura normativa de cláusulas que tiene la norma, estamos, afortunadamente, tiene considerado en su capítulo 6.1.3 la identificación y la gestión de todos los requisitos legales y otros requisitos asociados a temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos vamos a ver enfrentados son riesgos y oportunidades, ¿ya? Donde los riesgos en las empresas, ya sea por condiciones inseguras, incumplimiento de medidas preventivas o sustancias prohibidas, al detectarse esto, podrían haber incluso un impacto económico en las empresas donde se le pueda generar un recargo en las tasas de cotizaciones diferenciadas, que así funciona nuestra ley. Sin embargo, por otro lado, también van a haber oportunidades de gestión de riesgo que van a permitir demostrar que se está invirtiendo, se están gestionando los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde yo como empresa también puedo postular, ¿cierto?, a rebajas o exenciones de tasas adicionales, ¿ya? Por lo tanto, aquí, miren, les traigo un gráfico que en la barra superior, la línea superior, demuestra las cotizaciones de las empresas que se calculan desde las remuneraciones a través de la legislación que existe hoy día. Si usted no hace gestión de riesgos, puede tener aumento en su tasa de cotizaciones diferenciada, por lo tanto va a estar pagando más. Por otro lado, si usted invierte en gestión de riesgo y demuestra esa gestión preventiva, puede postular a la rebaja de las cotizaciones adicional diferenciadas y por lo tanto solamente pagaría una tasa básica, ¿ya? Porque recuerden que es un seguro social. Por lo tanto, también se puede mostrar el costo-beneficio de hacer gestión de riesgos, ¿ya? Actualmente también dentro de los riesgos en las empresas están las multas. Tenemos tipificadores a través de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, que son formularios que están en virtud de la legislación vigente y en virtud del tamaño de la empresa. Si se detecta esto en una fiscalización, ¿cuál sería la multa que ustedes le pueden aplicar como empresa por no cumplir justamente la legislación? Esto ahora con una mirada interna, cuando nosotros hacemos procesos de simulación de fiscalizaciones y aplicamos ciertas listas de verificación a norma, también podemos demostrarle a las empresas que el no cumplimiento le está afectando, ¿cierto?, la rentabilidad del negocio, ¿ya? Porque está pagando multas por no cumplir requisitos legales, versus si los cumpliera se estaría generando este ahorro por multa, ¿ya? Y finalmente, en las auditorías de requisitos legales que también podemos hacer, podemos demostrarle al directorio o al dueño del negocio que no cumplir los requisitos legales puede generar justamente toda esta condición de baja la rentabilidad por estar pagando multas. Por otra parte, cuando hablábamos de las estrategias de las empresas para estar vigentes en el mercado, hay una frase de Peter Drucker que a mí me gusta mucho en lo personal, dice: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Por lo tanto, si la empresa genera las estrategias necesarias para estar vigente, sin embargo, la cultura, que es el día a día de los comportamientos individuales, colectivos, las creencias, las convicciones que existen dentro de la organización, podrían decir otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, nuestra perspectiva como firma en relación a lo que es cultura, nosotros consideramos al menos 3 variables importantes para esta cultura empresarial. Pueden ser más, nuestra mirada son 3. Que la cultura se puede componer de la perspectiva legal, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva adaptativa, ¿ya? Por lo tanto, en relación a la cultura de riesgo, mientras la cultura de la empresa explique que hay más omisiones en asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, mayor va a ser el riesgo. Por otra parte, entonces necesitamos culturizar a través de acciones permanentes, como identificar, ver la aplicabilidad, evaluar, contar con una matriz legal y conversar sobre los requisitos legales. El implementar ese tipo de acciones finalmente me disminuye mis riesgos de incumplimiento y con las consecuencias que eso lleva. Por lo tanto, herramientas para conseguirlo, tenemos algunas alternativas, como estar suscrito a los boletines, en este caso nosotros al boletín del Congreso Nacional, para mantenernos informados de las legislaciones nuevas que van saliendo que pueden afectar en las empresas.
Siempre trabajar en conjunto con los organismos, los ARL en el caso de Colombia, los organismos administradores en Chile, a través de un control interno y, por qué no, por supuesto, también existe la consultoría externa que contribuye con una mirada mucho más imparcial, más objetiva, más independiente, para poder asegurar el cumplimiento en materia de requisitos legales. Esa es la mirada de gestión de riesgo que nosotros queremos abordar. Listo, entonces yo les voy a hablar un poco desde la perspectiva de Colombia y de los requisitos legales aplicables a las empresas y desde la cultura empresarial, como lo decía Federico, que me parece súper valioso, es ver cómo la cultura empresarial y la gestión interna de la empresa puede llegar a mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo y gestionar el riesgo no es sinónimo de garantizar que un riesgo no se vaya a producir. Por el contrario, lo que estamos haciendo es tomando todas las medidas necesarias para que cuando ocurra el riesgo estemos blindados como organización. Entonces, lo primero es decir y dar un contexto general de la línea normativa que hay en Colombia y es la ley 1562 del 2012, en la cual el legislador hace unas explicaciones de qué es un accidente de trabajo, por qué se debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás obligaciones para implementar dentro de las empresas. Pero para poder entrar a hablar de lo que es el riesgo y más un riesgo asociado a accidentalidad en el trabajo, accidentes y enfermedades laborales, nosotros tenemos que empezar a revisar desde el inicio de una relación laboral. Nosotros necesitamos trabajadores dentro de las empresas con una finalidad específica y es poder desarrollar el objeto social de la empresa. Hay múltiples profesiones y hay muchas necesidades que tienen todas las empresas, incluso empresas de servicios que solamente prestan no sé, como le decía Federico, una empresa de telecomunicaciones, pues uno diría, no, pero no, él no necesita una persona que sepa de alturas, pero para ciertos trabajos se va a requerir una persona que sepa alturas, que sepa del manejo de, mm, de construcción, entre otras, que siempre van a aportar a esto. Pero entonces, ¿cómo podemos mitigar estos riesgos? Lo primero es tener muy claro el tipo de contratación que uno va a generar o cuál es la necesidad que yo tengo como para poder desarrollar mi objeto social. Entonces, teniendo en cuenta que necesito para poder instalar antenas, necesito personas que sepan de trabajo en alturas. Entonces, voy a requerir al mercado de profesionales personas que tengan capacidad para poder realizar este tipo de trabajo. Entonces, la primera recomendación que nosotros damos, aun cuando no sea una obligación legal implementarlo, es hacer estudios de seguridad previos a la contratación del personal. En un estudio de seguridad de contratación al personal, uno puede evaluar el 100% de la información que nos están dando en su hoja de vida. Yo, María José, soy abogada, soy de la Pontificia Universidad Javeriana, pero yo pude haber dicho que tengo un máster en la Universidad de Cataluña, en España. Eso yo lo puedo poner en mi hoja de vida porque yo soy la que lo genero y yo estoy libre de determinarlo. Pero entonces, ¿qué debe hacer la empresa que me va a contratar? Estudiar que esa información que yo estoy dando sea cierta. Entonces, cuando verifiquen mi información, se van a dar cuenta que yo no tengo ninguna maestría en la Universidad de Cataluña, sino por el contrario, soy especialista en Derecho de la Competencia de la Javeriana también. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a desconfiar de la información que nos entregan. ¿Por qué desconfiar de la información que nos entregan? Porque no todas las personas muchas personas mienten para poder obtener un trabajo. Y esto es un riesgo que nosotros podemos mitigar. ¿A través de qué? A través de los estudios de seguridad previos a la contratación del personal. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo del tema de las alturas. Las personas acá en Colombia tienen que tener un certificado para trabajos de alturas y sin ese certificado no deberían prestar un servicio de trabajo en alturas. Yo, María José, no puedo hacer un trabajo en alturas. Uno, porque no tengo la certificación, dos, no tengo el conocimiento y tres, no sabría cómo reaccionar en caso de que se me presente algún tipo de eventualidad frente a esto. Entonces, estos estudios de seguridad previos a la contratación nos pueden ayudar a mitigar este tipo de riesgos asociados a la contratación. Además que nos ayuda a conocer a quién estamos contratando.
lo que incluye, por ejemplo, antecedentes penales, si una persona no está vinculada a un proceso penal, un proceso laboral, un proceso civil, que nos puede llegar a afectar el buen nombre de nuestra organización. Entonces acá ya vemos que tenemos dos riesgos que estamos intentando mermar o mitigar, que es el riesgo reputacional y el riesgo operativo dentro de mi propia empresa. Una vez ya se concluye el estudio de seguridad del nuevo personaje, entramos a los contratos laborales. Cuando yo estoy formulando o creando un contrato laboral, los contratos laborales, además de cumplir lo que dice en el Código Sustantivo del Trabajo, deben ser contratos que tienen las obligaciones muy robustas, las obligaciones y las cláusulas muy robustas, de tal forma que yo pueda asegurar que mi empresa va a estar blindada de las conductas de mis trabajadores. Y no solamente de las conductas, sino de las situaciones externas que puedan ser desarrolladas a raíz del trabajo. Esto nos genera también una seguridad frente a riesgos asociados a la competencia desleal, a la violación de secretos, a la desviación de clientela, una cláusula robusta de confidencialidad, un objeto del contrato súper bien determinado. Y les vuelvo a poner un ejemplo. A mí, María José, me contrataron para ser abogada, no para ser la persona que haga arreglos en la oficina. Si yo, María José, por instrucción de mi jefe, me pongo a armar un escritorio y me parto el dedo con el martillo, eso se considera un accidente laboral y entra la administradora de riesgos laborales a determinar la razón por la cual y quién entra a responder. Porque es diferente si a mí, yo, María José, por voluntad propia, me pongo a martillar en mi escritorio y me rompí el dedo sin que no exista ningún tipo de orden o de instrucción por parte de mi jefe, mi empleador no va a ser responsable por ese accidente. Y ya se entraría a tratar como un accidente de causa común, aun cuando suceda dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces aquí es importante entrar y revisar qué son estas situaciones, porque si yo no sé determinar cuándo hay una instrucción, cuándo hay una subordinación, cuándo yo estoy actuando por fuera de mis labores, entre otras, muy probablemente la administradora de riesgos laborales me pueda frenar estas vinculaciones. Otro requisito en Colombia legal súper importante es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En este encontramos tres subsistemas, está la salud, está la pensión y está la administradora de riesgos laborales o ARL, como lo estaba comentando Federico. La salud nos incluye todo lo que es cubrimientos de los accidentes independientemente de su origen. Entonces, bien sea que yo me caí bajando las escaleras de mi casa o me caí haciendo una labor en la oficina. Ahí empiezan a interactuar los sistemas. El sistema de pensiones, que pues, claramente en este webinar no los vamos a tratar, y está el sistema de la administración de riesgos laborales. Cuando estamos hablando de la administración de riesgos laborales, incluye únicamente lo que me pase a mí dentro de mi espacio de trabajo o en razón a mi trabajo, en razón a mi labor como tal. Como les decía, si a mí me sucede algo en el transporte de mi lugar de trabajo a la oficina del trabajo, digo la oficina del Ministerio de Trabajo, por instrucción de mi jefe, eso se podría considerar un accidente laboral. Sin embargo, si yo estoy saliendo, tengo que hacer una vuelta personal en la notaría, que queda aquí en la esquina de la oficina, y salgo en mi hora de almuerzo de la oficina a la notaría, ahí si me llega a suceder algo, no es una enfermedad de origen laboral, entonces no me la cubre la administradora de riesgos laborales y mi empleador no es responsable por ello. ¿Cuándo empiezan a interactuar los sistemas y por qué es tan importante que los empleadores tengan a sus trabajadores afiliados al Sistema General de Seguridad Social? Si a mí me llega a ocurrir un accidente de trabajo, enmarcado en la definición de accidente de trabajo, a mí me atiende la EPS, es decir, el sistema de salud, y quien entra a responder por lo que me sucedió es directamente la administradora de riesgos laborales. Quien entra a pagar económicamente el accidente o todas las circunstancias o situaciones que puedan surgir a raíz de la enfermedad
a las EPS, a las empresas promotoras o a las clínicas o a donde me estén atendiendo, es directamente la ARL. Pero aquí hay un proceso de investigación. Entonces es súper importante que las empresas con sus trabajadores los tengan afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Otra cosa que es importante, las empresas cuando se contrata, y por eso estaba poniéndoles inicialmente el tema de los tipos de contratos, cuando yo contrato a un trabajador por prestación de servicios, yo a esa persona tengo que exigirle para poder realizarle el pago, la planilla de seguridad social pagada, justamente para evitar que a mí me toque entrar a responder por un riesgo que no está asociado a su actividad, o que me toque entrar, o que la administradora de riesgos entre a revisar este accidente. Otro de las cosas más importantes que una empresa legalmente tiene que tener implementada es el reglamento interno de trabajo. Si bien es cierto, una empresa tiene que crear un reglamento interno de trabajo o está obligada a implementar un reglamento de trabajo cuando tiene más de 5 trabajadores, sí es importante implementarlo desde antes. ¿Y esto por qué? Porque en el reglamento interno de trabajo es este documento interno de control interno de manera corporativa, desde la dirección hasta la última parte de la empresa, tiene que tener conocimiento de cómo proceder frente a ciertas situaciones. Entonces, cómo proceder frente a un accidente de trabajo, cómo proceder cuando existe una mala conducta, cómo proceder cuando hay un abuso en cualquier sentido dentro de la empresa. Esto nos establece procedimientos, prácticas y procedimientos que la empresa tiene que cumplir como tal y como un global. Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como consultores externos, que son quienes realmente conocen la norma, así como lo explicaba Federico, conocen las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son quienes dan las capacitaciones especiales para poder mitigar este tipo de riesgos, toda vez que las áreas dentro de la empresa, no todas las empresas tienen la capacidad de implementar un sistema propio e inmerso dentro de la compañía, bien sea por tema de recursos, bien sea porque no están interesados en prestar este tipo de servicios, no quieren explotar esta rama. Entonces, normalmente se contrata a un tercero y esto es lo mejor que puede pasar, porque estas personas externas, siendo completamente independientes de las demás empresas, de la organización, pueden generar conceptos y hacer una revisión interna mucho más independiente que lo que podría hacer una persona interna. Estas personas que hacen parte del sistema de gestión son administradores de riesgos profesionales o riesgos laborales y tienen que estar avaladas por la Secretaría de Salud del distrito y por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo conjuntos te otorgan una certificación para que estas personas puedan realizar este tipo de labores. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es tener implementado el sistema de gestión, no solamente por temas de seguridad física, sino también de comportamientos emocionales, como lo pasa con el Comité de Convivencia Laboral, y también tenemos por el otro lado el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Y esto me lleva a los reglamentos técnicos. Dependiendo de la industria, las empresas deben implementar reglamentos técnicos para hacer o para conocer cómo se manejan ciertas situaciones dentro del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy diferente si yo estoy en una oficina en Bogotá, donde estamos ubicados, muy diferente lo que yo puedo hacer de aquí a la recepción a lo que tiene que hacer un electricista manejando electricidad en un campo petrolero, por ejemplo. Estas personas tienen que tener establecidos cómo son los procedimientos para actuar. Estos reglamentos técnicos no solamente dicen que para poder ejecutar una labor se tienen que ejecutar 6 antes, sino que para iniciar un procedimiento deben implementar cierto tipo de controles que les puedan llevar y les puedan arreglar un poco más la situación. Siguiente, Federico, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos demostrar con esto? Lo primero es, las empresas como tal, las empresas en Colombia, son responsables por los accidentes de trabajo, pero entonces la empresa jurídica como una entidad independiente de sus socios, accionistas y administradores, no se puede considerar como responsable directamente. En Colombia no existe la responsabilidad penal de una persona jurídica, pero sí se le puede imputar a una persona natural la responsabilidad penal, civil y administrativa. Entonces,
¿Por qué es importante implementar todos estos tipos de controles dentro de la empresa? Porque nosotros tenemos un deber de responsabilidad objetiva. Los representantes legales de una empresa tienen que poder demostrarle al ente investigador, bien sea Fiscalía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud o cualquiera de las demás entidades del Estado, que yo cumplí con todas las cosas que tenía que hacer, con todos los requisitos para poder evitar que ese riesgo se materializara. Tengo que demostrar que hice todas las actividades necesarias para la promoción y prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Entre otras de las características que pueden suceder es capacitación a mis empleados, bien sea a través de un tercero o bien sea directamente. El suministro de elementos de protección personal, súper importante dependiendo pues del tipo de labor que uno realice, es muy diferente. La persona que hace trabajos de campo, que necesita botas protectoras, que necesita una ropa especial para que no se queme la piel, pues los cascos, etcétera, a una persona como yo que vivo en la oficina y que solamente tengo que venirme bien vestida para verme con mis clientes. Y lo tercero es el tema de la implementación del sistema de gestión. ¿Por qué es importante el sistema? Y lo vuelvo a repetir, porque esto lo que hace, el sistema de gestión lo que hace es darle monitoreo a todas estas actividades que yo tengo que llevar a cabo para que mi labor se vea bien determinada. Entonces, para poder demostrar que yo no tengo responsabilidad, tengo que demostrar que hice todo lo que te estaba a mi alcance. ¿Qué pasa si yo no logro demostrar esto? Si el representante legal de la empresa no logró demostrar que sí había entregado los elementos de protección personal y se llevó a cabo pues se generó un accidente de trabajo, bien sea lesión o muerte del trabajador, inmediatamente tengo que demostrar, pues se me imputa un delito culposo. Cuando hablamos de culpa es que omití el deber objetivo de cuidado. El empleador tiene que tener la capacidad de demostrar que tiene todas las herramientas para evitar y mitigar este tipo de riesgos, aun cuando no sea garantía para ello. Siguiente, Federico, por favor. Entonces, ¿qué consecuencias pueden haber? Puede haber a nivel civil, es decir, a mí me pueden demandar civilmente porque no hice o no llevé a cabo las actividades. Y aquí entra lo que les estaba contando, que una persona natural, una persona jurídica, no tiene, pues entra a tener responsabilidad solamente en el tema civil y ante el Ministerio de Trabajo o tema laboral, pero en el tema penal no. Entonces, ¿cuándo entra a responder a una empresa? Cuando se genere algún tipo de perjuicio, bien sea al empleador o a sus familiares, por derivado del accidente de trabajo. Entonces siempre se tiene que demostrar, y ahí está el tema de la culpa, omití el deber objetivo de cuidado sobre mis trabajadores para garantizar que no se fueran a ocurrir estos riesgos. En este caso entra a responder la persona jurídica, no entraría a responder el administrador, pero si el trabajador quiere demandar directamente al representante legal de la empresa o a su superior directo, puede hacerlo y demostrar que esta persona omitió el deber objetivo de cuidado sobre su persona y como trabajador dentro de la empresa. Entonces, en tema civil y en tema laboral, entra tanto la persona jurídica, tiene responsabilidad la persona jurídica como la persona natural, y claramente tiene que demostrar que sí ocurrió, cómo ocurrió, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un tema penal, en el derecho penal, como les decía, no existe responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, es muy levantar el velo societario, eso es algo que la ley no se ha todavía desarrollado, aunque dicen que está en proceso de realizarse, pero en el Código Penal sí han establecido que se puede configurar o se puede tipificar una conducta de un superior o el mismo representante legal de la empresa cuando se logre demostrar que sí ocurrió el accidente en razón a la falta y a la omisión del deber objetivo de cuidado. Hubo una sanción a unos supervisores de un contrato por una muerte de un trabajador con un tema eléctrico que estaba en campo, estaban haciéndole mantenimiento a unas estructuras de electricidad, no revisaron bien el tema de los reglamentos técnicos y esta persona murió electrocutada 15 días después de sufrir el accidente de trabajo. La familia demandó a la empresa civil
y laboralmente, y a nivel de responsabilidad penal, demandó al representante legal de la empresa, sin embargo, denunció al representante legal de la empresa, y este lo que hizo fue decir, yo no cometí ningún error, yo suministré nosotros suministramos los EPPs, suministramos los reglamentos técnicos, nosotros capacitamos a nuestro personal. Sin embargo, quienes realmente tienen responsabilidad son los superiores A, B y C. A, B y C les tocó pagar unos años de cárcel, si no estoy mal, fueron 26 meses cada uno, y una compensación económica a la familia por la muerte del trabajador, que fue a razón de su negligencia frente a la situación. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta dentro de nuestras empresas? Cumplir con los requisitos legales, todo lo que es contratos, afiliaciones, cumplir con el Sistema General de Seguridad de Salud en el Trabajo, pero también es importante monitorear el sistema de tal forma que podamos demostrar que nuestro deber objetivo de cuidado se está cumpliendo todos los días. Y se los digo no solamente a nivel trabajador, sino estoy diciéndoselos a las personas que ejerzan cargos de supervisión o tengan personal a su cargo, porque ustedes también pueden entrar a ser responsables cuando un accidente de trabajo suceda por su falta y su omisión al deber objetivo de cuidado. Siguiente. Y ya, esta era mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Federico y María José, muchísimas gracias por esta intervención. La verdad es un tema bastante importante para todas las organizaciones. La verdad es un tema de gran valor. Bueno, ahora damos inicio al espacio de preguntas. Tenemos acá una pregunta de Guillermo. Nos dice, ¿podrían confirmar cuál es el número de empleados mínimos para tener comité paritario? En Chile, de acuerdo al Decreto Supremo 54, es 25 trabajadores. Se aplica la obligación de hacer la formación, constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, al menos. María José, no sé si de pronto en el ámbito de Colombia, si nos puedas brindar la información. No, no, Vale, esto ya directamente, como yo les decía, esto normalmente se terceriza y son las demás personas las que tienen estas condiciones claras. Pues, sin embargo, si no estoy mal, creo que son 10 o 15. ok, vale, perfecto. Por otro lado, Caterina nos dice, ¿cómo podríamos manejar los casos en los cuales los trabajadores sindicalizados ya no quieren ejecutar ninguna actividad ni actividades administrativas, manifestando el fuego de salud y que no quieren capacitarse para la reasignación de tareas porque fueron contratados como operativos? Bueno, desde una perspectiva del relacionamiento, nosotros en Chile igual tenemos el Código del Trabajo que regula explícitamente los funcionamientos y las constituciones de los sindicatos, ¿de acuerdo? Entonces, a los contratos colectivos, finalmente los pliegos de petitorio quedan plasmados en los acuerdos colectivos y ahí se establecen finalmente las funciones, los roles, las responsabilidades que van a tener tanto el empleador como el trabajador, ¿ya? Sin dejar de lado que finalmente es el empleador el que está brindando las condiciones y las oportunidades laborales y por supuesto dentro de todos los derechos que tienen los trabajadores a sindicalizarse, no deben olvidar que también tienen una responsabilidad en el cuidado de los pares en materia de seguridad y salud. O sea, independiente del rol, hay un precepto que se habla en prevención de riesgo, en gestión de riesgo, que finalmente la seguridad es responsabilidad de todos. Por lo tanto, los sindicatos también deberían tener una cuota de responsabilidad a la hora de velar por las condiciones, supervigilar incluso que estén todas las condiciones adecuadas para que sus compañeros de labores estén trabajando en las mejores condiciones de seguridad y salud, ¿ya? Así que esa es mi opinión al respecto.
desde el punto de vista legal y como yo les estaba comentando que nosotros como empresa tenemos que enfocarnos a, es poder tener responsabilidad demostrada. ¿Y cómo es la responsabilidad demostrada? Si una persona no quiere asistir a una capacitación, se llama a lista y se dice, estuvieron estos presentes, se hace registro fotográfico de las personas que estuvieron presentes dentro de la reunión, que firmen la misma lista, de tal forma que si llega a suceder un accidente de trabajo, tú puedas demostrar que sí llevaste a cabo la capacitación, que sí entregaste la información, que sí estuviste dándoles todas las herramientas para para mitigar el riesgo, pero simplemente la persona no quiso pasar. Ese es el principio de responsabilidad demostrada o accountability que debemos aplicar dentro de nuestras organizaciones. Vale, perfecto. También Catherine nos dice, ¿y qué riesgo tiene una empresa que no realiza reubicación laboral de los trabajadores por incremento de pago salarial? Dio un ejemplo, los trabajadores con recomendaciones laborales que están con reasignación de actividades administrativas. Al menos en Chile, la situación de las reubicaciones laborales vienen post accidente del trabajo y o por enfermedades profesionales, donde los organismos administradores, símil, las ARL en Colombia, generan una resolución, ¿ya? En virtud de la capacidad de ganancia que tiene el trabajador, es decir, o sea, su estado físico y mental, para poder o no seguir ejerciendo una función. Entonces, cuando eso se concluye de esa manera, se le hace un oficio desde los organismos administradores hacia la empresa en que deben reubicar o recolocar y reeducar en nuevas funciones a los trabajadores. Por lo tanto, la empresa ahí tiene dos vías. En el fondo, si cuando una persona se accidenta, tiene una enfermedad profesional, en Chile está lo que se llama la negligencia inexcusable del trabajador, ¿ya? Pero eso solamente lo puede demostrar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, donde demuestra que el empleador tomó todas las medidas necesarias y fue eficaz en proteger la vida y la salud de esa persona, y esa persona, por intención positiva, violó reglas de seguridad, no cumplió normas de seguridad, no siguió los procedimientos, atentó en contra de las instalaciones, por lo tanto hay un dolo de la persona en querer generar un daño en las instalaciones de la empresa o a sí mismo, y si eso se demuestra, se declara entonces la negligencia inexcusable del trabajador porque se mostró que el empleador tomó todas las medidas necesarias para protegerlo y no fue así. En ese caso, aunque el organismo administrador sentencie o oficie a una empresa en la reubicación, ya hay un antecedente previo de negligencia inexcusable. Por otro lado, el post-accidente o post-enfermedad, cuando se demuestra que la empresa omitió, ¿cierto? Alguna condición, alguna situación, algún entrenamiento por acto o omisión, es responsabilidad del empleador. Entonces, el organismo administrador le oficia a la empresa que debe reubicarlo. En ese caso, sí, la empresa ya no tiene otras alternativas que aplicar este tema de la reubicación, y eso habría que hacer obviamente el estudio de cada caso con un apoyo jurídico para decir si cambia el rol, cambia las remuneraciones, cambian las condiciones. Vale, perfecto. Bueno, aquí... Yo quiero también hacer un pequeño comentario sobre lo que estaba claro. diciendo Federico, y es tener en cuenta que cuando estamos hablando de que existe una reubicación, esta reubicación no obedece a o a la mera voluntad del trabajador. Es una decisión que toma la empresa para poder ubicarlo dentro de una labor donde él o ella se sientan mucho más cómodos realizando su labor, bien sea por rendimiento o por alguna condición de salud. Eh, Es importante tener en cuenta que si yo como empresa tengo una instrucción por parte de una autoridad administrativa que tengo que dar reubicación al trabajador, yo tengo que cumplirla sí o sí, independientemente de lo que me diga, si hay un incremento salarial, acordarse que el tema salarial es netamente proporcional y de decisión discrecional por parte del empleador. Pero si hay una instrucción de orden administrativa, nos pueden entrar a sancionar. Y esto es lo que queremos evitar. Entonces, pero si es una decisión de la empresa,
pues no tendrían que hacer ningún tipo de reubicación y podrían seguir ejerciendo, aun cuando ustedes saben pues la limitación. Y si hay conocimiento y no tomamos todas las medidas, nos pueden entrar a sancionar. Entonces no es, o sea, si existe una razón válida para hacer la reubicación y evitar sanciones, es mejor realizarlas. Vale, perfecto. Listo. Acá Santiago nos pregunta, en un centro de productividad e innovación, dadas las condiciones de este tipo de empresas y según su experiencia, ¿sería mejor tercerizar el desarrollo del sistema de gestión, ya sea integrado o individual? Es una empresa con 20 trabajadores aproximadamente. En materia de normas ISO, cuando la alta dirección, los dueños del negocio o el tomador de decisión, volviendo a las estrategias, dice, quiero que mi estrategia aumente el nivel de competitividad de mi compañía. Entonces, cuando un dueño de negocio toma la decisión estratégica de certificarse en una norma ISO, por ejemplo, puede hacerlo por las dos vías, a través de su personal interno o a través de la contratación de consultores expertos terceros que finalmente se dedican a ello. Y lo que yo visualizo, me pasa también con comités paritarios, con las ISO, hay un paradigma en que se cree que yo como trabajador dentro de la organización debo hacer primero mis labores y además debo trabajar para un sistema de gestión. Y es un paradigma vigente en la experiencia que tenemos visitando a nuestros clientes. Entonces, ese paradigma de alguna forma se mejora cuando yo hago mi trabajo y viene un tercero a ayudarme con la ISO. Entonces, para mí, entiendo que ellos están manejando la ISO, pero en estricto rigor lo que uno hace es implementar el sistema para la organización, para que ellos trabajen para el sistema y, por lo tanto, decidir con un interno y decidir con un externo. Los beneficios de la contratación externa, obviamente, hay un grado más de objetividad, de imparcialidad, de autonomía, que elimina ciertos conflictos en los roles internos, de que cuando pasan las auditorías internas, por ejemplo, y se auditan interprocesos y hay cierto grado de camaradería entre las partes, y si un compañero le saca una no conformidad al otro compañero de trabajo, después también se ha conversado estos temas que, ok, cuando me toque ir a auditarte, ahí nos vamos a ver. Entonces, la gracia de la consultoría externa elimina esos sesgos que son un poco más personales. De acuerdo con Federico. Yo sí soy partidaria de que el sistema de gestión lo maneja un tercero justamente por eso. Imparcialidad, independencia, las recomendaciones son muchísimo más objetivas que cuando internamente se realiza este sistema. Vale, perfecto. Bueno, de acuerdo con la pregunta que nos hicieron inicialmente sobre los empleados mínimos para tener un comité, nos hacen un aporte, nos dicen que en Colombia el decreto 1072 nos afirma que de 1 a 10 se requiere un vigía y después de 11 se forma el COPAST. Bueno, por otro lado también nos dicen generalmente quienes ordenan reubicación, si son los médicos tratantes, pero ellos desconocen la reasignación. Buen Aquí dato. también nos preguntan, para realizar la reubicación en Colombia llega la información directamente de medicina laboral, se debe realizar una evaluación de análisis de puestos de trabajo, entrar a evaluar una nueva posición o cargo que ocupe el trabajador realizando la inducción a su nuevo cargo. Un análisis de trabajo seguro y capacitación del mismo se debe tener en cuenta. Si es una reubicación por enfermedad laboral, el trabajador deberá continuar en sus controles por ARL y la empresa evidenciar las inspecciones de matriz de riesgos. Creo que ese es un aporte que nos hacen de acuerdo al tema que se dio hoy. Sobre eso es importante también tener en cuenta lo que yo estaba diciendo al principio, y es que la reubicación puede ser por decisión del empleador, es decir, no tuviste los resultados necesarios en este puesto de trabajo, te voy a pasar a otro, y ya cuando estamos hablando de enfermedad, bien sea enfermedad general o enfermedad derivada de un accidente de trabajo. Entonces sí quiero hacer esa aclaración, porque también existe y también hay voluntad y se tiene que respetar la voluntad por parte del empleador. Exacto.
Bueno, Federico y María José, no sé si Federico querías decir algo. Darle las gracias nomás a todos los participantes, a la Cámara por la coordinación y la invitación, a la firma MON también por estar permanentemente comunicándonos para estos temas que son de interés común y muchas gracias a todos. Claro que sí, bueno, les damos las gracias a Federico y a María José por esa valiosa intervención. La verdad es un tema muy importante para todos nosotros, para todas las personas presentes. Nuevamente les damos las gracias y a todas las personas que pudieron asistir a la charla, les agradecemos. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Gracias, que estén bien. Muchas gracias, que estén muy bien.